Hola, de nuevo, bienvenido a una nueva píldora formativa sobre, en este caso, sistemas de congelación. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a congelar Vitalinus poniéndolo en la nevera, ¿correcto? Sino que lo que queremos es que veáis un poquito cómo mantener o cómo preservar el aspecto o los archivos que queremos preservar en el sistema de forma que siempre tengamos un aspecto común. Es decir, que el sistema no se altere, ¿vale? Como puede ocurrir en otros sistemas, pero vamos a descubrir, ¿verdad, Arturo?, que es una congelación un poco diferente, ¿no? No es una congelación al uso clásica y tan un poco enrevesada como hacen otros sistemas operativos, ¿no? Es un poco dura. Cuéntanos un poco. Bueno, ahora insistiremos en ello, pero lo primero que os tiene que dar claro es que las pretensiones de esta congelación es simplemente dar un aspecto corporativo a nivel de centro para que el aspecto, la apariencia de todos los ordenadores, independientemente que sea de alumno o sea de profesor, pues sea prácticamente el mismo. Y no se trata de hacer una congelación a nivel de software, de versiones de software, ¿vale? Eso no lo hacemos. No. Si una versión del navegador Firefox tiene que subir porque hay una mejora, pues que suba, no se congela. Igual que de las LibreOffice o de cualquier otro programa software. Insistimos, es una congelación a nivel de apariencia, de aspecto y de datos, como sabes, de datos que el usuario pueda guardar. Pues claro, además el alumno o un estudiante que no tenga privilegio de administración no puede instalar software. Por tanto, tampoco tiene sentido, evidentemente, aquí congelar, ¿no? No tiene sentido, no. Muy bien. Daros cuenta que, como está comentando Nacho, el software lo gestionamos además remotamente mediante Migas Free, ¿vale? Todas sus versiones y el software que tiene cada uno de los equipos Vitalinus. Entonces, en ese derrotero no entra la congelación. Como requisitos previos para poder seguir correctamente todo lo que vamos a ver en esta píldora formativa, pues es haber visto otras píldoras formativas como la relativa al entorno de escritorio de Vitalinus, ¿no? Pues conocer ese entorno de escritorio y en el cual, en aquella píldora también se vio algo de la congelación. Veremos qué diferencias hay entre la congelación del escritorio y la del perfil de usuario. Y por último veremos también la opción que tenéis de congelar, si queréis verlo así, o de resetear un navegador web. En cuanto a la congelación de escritorio, pues como estamos diciendo, vamos a ver que lo que se pretende es congelar su apariencia, el wallpaper, ¿no? Pues el fondo de escritorio, ¿no? La imagen de fondo, para que en un centro educativo todos los ordenadores tengan la misma, o por grupos tengan todos la misma, y así de un aspecto de unificación, ¿no? Un aspecto corporativo que comentamos. Que el panel inferior se vea todo igual, no que uno tenga una serie de accesos e indicadores y otros tengan otros diferentes, sino que sean básicamente los mismos. Es una congelación a nivel de los lanzadores que se dispondrá en el escritorio y que a nivel de centro pues también se puede personalizar si se solicita a los técnicos de Migas Free, a nosotros en este caso. Y luego veremos cómo poder gestionar, si se quiere, a nivel particular, pues esa congelación. Y si nos vamos directamente a un Vitalinus para verlo, pues nada. Cuando hablamos de congelación, ¿a qué nos referimos? A lo siguiente. Os recuerdo que había 3 herramientas que no hay que confundir. Si yo, por ejemplo, cojo aquí y me creo una carpeta que se llame Bórrame, ¿vale? Cogemos el fondo de escritorio y me voy a preferencias de escritorio y le doy rellenar con un color y lo pongo en color ahí amarillo. Imaginaos que cambio el color de la letra y le pongo el color, el número 16. Bueno, ya ves que va cambiando el aspecto, la apariencia. Haceros cuenta que si este cambio se hiciera a nivel de centro, en cada ordenador fuera cada uno de su padre y de su madre, pues el grado de desajuste, el grado de desorganización que proporciona eso. Entonces, una vez que imaginaos que tenemos o hemos provocado unos cambios, tenemos que recordar la diferencia entre reiniciar, ¿vale? Lo que es reiniciar el entorno de escritorio. El reiniciar el entorno de escritorio no va a servir para volverlo o devolverlo al estado anterior, para nada. Acordaos que reiniciar el entorno de escritorio es por si se nos ha quedado colgado el explorador de archivos, si algo no funciona adecuadamente en el escritorio o algo, pues para reiniciarlo, ¿vale? Entonces si yo le doy a reiniciar, como veis, se va a reiniciar, pero perdura el aspecto y las modificaciones en la apariencia que yo he hecho. Importante también no
no confundir el resetear el entorno de escritorio con la regeneración que vamos a ver a continuación. El resetear lo que va a hacer que es lo que es la apariencia, en sí, la va a devolver a su estado inicial. Por ejemplo, aquí ¿qué hemos modificado? Pues hemos modificado el color de fondo, el tipo de letra y demás, pero los datos que el usuario haya dejado, por ejemplo, esta carpeta, bórrame, pues la va a mantener. Lo que hayamos dejado en el escritorio se va a mantener. Si le damos a resetear el entorno de escritorio, como veis, nos devuelve al wallpaper que el centro haya decidido tener o al wallpaper que venía de serie en Vitalinux, pero ¿vale? La letra ha vuelto a su estado original, bueno, todo igual, pero fijaros que la carpeta o los datos que haya dejado el usuario, pues perduran. Y entonces, lo que nosotros llamamos congelación pura y dura, es lo que se llama regenerar el entorno de escritorio. Que regenerar lo que hace que es, regenerar es devuelve la apariencia y elimina datos que haya añadido el usuario, en este caso un alumno o un profesor, al entorno de escritorio y que nosotros no queremos que esos datos persistan. ¿Por qué? Porque queremos que el escritorio sea homogéneo en todos los ordenadores. No queremos que en un escritorio haya 50 accesos o lanzadores en el escritorio con 50 carpetas que haya creado el usuario y en el otro 30. No. ¿Vale? Entonces, lo que hace la congelación es lo que haría la acción de control espacio y regenerar el entorno de escritorio personal. Si yo le doy, fijaos que me pide confirmación. ¿Por qué? Porque se van a eliminar datos que el usuario ha dejado, ¿vale? Eso ya no se va a poder recuperar. Si le doy a confirmar, ¿vale? Pues fijaros que todos esos cambios que había se han eliminado. Y fijaos que ha aparecido una carpeta JJ. ¿Por qué ha aparecido? Pues ahora lo vamos a explicar. Es porque esa carpeta pertenece a lo que se llama el perfil de congelación del escritorio, que ahora lo comentaremos. Es decir, nosotros podemos personalizar todas las carpetas que haya en el escritorio, de tal forma que incluso si una carpeta un usuario la ha eliminado, aunque la elimine, volverá a estar la próxima vez que vuelva otra vez al ordenador a iniciarse. Para provocar la congelación de escritorio podemos hacerlo así, como estamos haciendo, ¿no? Control espacio regenerar, pero lo suyo es instalar el servicio que se encarga de esa función. Para instalar el servicio podemos hacerlo de dos formas. Podemos asignarle una etiqueta asociada a ese servicio o podemos instalar el paquete que lo provoca. Cualquiera de las dos. Si queremos hacerla vía modificación de etiquetas, pues haríamos modificar etiquetas MigaFree. Me pediría, ¿vale?, las credenciales de profesor. Entonces ahora me va a mostrar qué etiquetas tiene asignadas el ordenador y qué etiquetas le podríamos asignar. Como veis, este ordenador, este Vitalinux, no tiene asignada ninguna, pero si busco en congelar, aquí tenemos la del congelar escritorio. Simplemente por pinchar aquí y darle ahora a continuar modificando etiquetas, va a provocarle, le va a instalar el programa que le va a provocar la congelación. Dicho programa, lógicamente, lo podríamos también instalar como, pues con la herramienta que ya se vio en la píldora formativa de gestión de software, que es control espacio, instalar y desinstalar programas. Sí, nos vamos a buscar. Buscamos por nombre y ponemos congelar. Le vamos a buscar. Pues sabes que ahí nos aparece lo mismo, ¿no? Un paquete para congelar el escritorio o para congelar el perfil, los directorios. Si lo hiciéramos por aquí sería exactamente lo mismo. ¿Vale? Si yo le doy a continuar modificando etiquetas y confirmar, pues lo que va a hacer es eso. Hace por nosotros el abrir ese Synaptic, vamos a decirlo así. Él no lo hace así, pero sería equivalente a abrir el Synaptic, el gestor de software que acabamos de abrir, e instalaría ese programita. Una vez que se instale ese programita, pues importante, ¿vale? Veremos que ya podemos, ¿vale? Podemos dar nuestro escritorio por congelado y cada vez que el ordenador se apague, justamente en el momento del apagado, surtirá ese efecto de regeneración y todos los cambios de apariencia, de aspecto, de datos que haya añadido el usuario en el escritorio, pues desaparecerán. Una vez que ya se ha terminado de aplicar la etiqueta, y MigaFree nos avisa de ello, como que ya podemos cerrar la ventana, cerraríamos, y como ya hemos dicho, nuestro ordenador ya lo podemos dar, nuestro Vitalinux ya lo podemos dar por congelado. ¿Cómo sé que está congelado? Porque si creáramos una carpeta, si hiciéramos modificaciones, si hiciéramos cualquier cosa, pues esos cambios pues desaparecerían. Importante, para comprender lo de la carpeta JJ, pues si hiciéramos control espacio y pusiéramos gestionar, ¿vale?, lo que se llama el escritorio congelado, que podéis ver aquí, yo le doy al enter,
care IDGA. Y fijaros que me aparecen todos los lanzadores que aparecen en el escritorio más la carpeta JJ, que es la que resulta que aparece aquí cuando le damos a regenerar. Fijaos que si yo aquí creara una nueva carpeta que se llamara Vitalinux, le diéramos a aceptar, esa carpeta lógicamente aquí no está, pero ¿cuándo estará o cuándo aparecerá con el contenido que ahí tuviera? Pues la próxima vez que se aplique esa regeneración de entorno de escritorio, que la podemos aplicar a mano o como ya está el ordenador congelado, la próxima vez que se reinicie. Para comprobarlo, pues vamos a darle a reiniciar al equipo y vamos a ver que la próxima vez que arranque, pues dispondríamos de esa carpeta Vitalinux. Al igual que hemos añadido una carpeta, pues podríamos haber añadido pues otra serie de lanzadores, archivos, lo que queréis que perdure, ¿vale? Que perdure en ese escritorio congelado. Simplemente hay que copiar y pegar ahí lo que deseamos. Una vez que vuelve a arrancar el sistema Vitalinux, pues ya podemos ver que la carpeta KK ha desaparecido, que nos aparece Vitalinux, la carpeta que habíamos creado con la JJ. Importante recalcar que es posible que en el primer reinicio no os funcione porque como es un servicio, el servicio de congelación que actúa en el apagado, pues claro, la primera vez que se instala o se configura, pues como el ordenador no se percató al iniciarse de que ese servicio tenía que activarlo para que el apagado surtiera efecto, pues es posible que os funcione a partir del segundo reinicio. ¿Qué más comentaros? Pues comentaros también que tenemos la opción también con el botón derecho del ratón, ¿vale? Fijaros que igual que en una píldora formativa hablábamos de utilidades del explorador de archivos, pues tenemos que en el momento que le aplicamos la etiqueta de congelación y que instalamos el paquete de congelación, nos aparece una serie de utilidades de congelación también. Esta utilidad nos va a permitir eliminar esa carpeta de ese escritorio congelado, es decir, eso que hemos hecho antes con la gestión, pues nos lo permite eliminar de golpe. Fijaos que si yo ahora le doy a eliminar, ¿vale? Me va a pedir una contraseña, unas credenciales, ¿vale? Y ya lo elimina. Pero no solo lo elimina de aquí, sino que si nos vamos a gestionar el escritorio congelado, pues lo que ha hecho por nosotros es abrir este escritorio, ¿vale? Que sirve, vamos a decir así, de comparativa entre lo que debería haber y lo que hay, pues como una plantilla, ¿no? De lo que tendría que haber en el escritorio congelado, pues ha desaparecido esa carpeta Vitalinux. Al igual que si eliminamos esta carpeta JJ de aquí, pues es lo mismo que si hubiéramos hecho aquí en utilidades de congelación, eliminar. De igual forma, una vez que tenemos esto ya también montado, podríamos hacer lo siguiente, podríamos abrir el explorador de archivos, en documentos, imaginaos que tenemos aquí una carpeta o mis apuntes, este documento de aquí, de mis apuntes ODT, podemos hacer con el botón derecho del ratón, le podemos dar a utilidades de congelación y como veis, ahora no me dice eliminar, porque no es un elemento que esté en el escritorio congelado, pero le puedo dar a añadir. En el momento que le doy a añadir, me pide credenciales y automáticamente, si os fijáis, lo ha añadido automáticamente él aquí, ¿vale? Y aquí, ¿todos de acuerdo? Entonces, se pueden añadir elementos que tengamos en cualquier otro lado, vía la utilidad, pues le podemos añadir al escritorio congelado. Visto lo que es la congelación de escritorio, nos faltaría por recalcar que es la congelación del perfil, ¿vale? La congelación del perfil del usuario. Cuando nos referimos a congelar, nos referimos a congelar su perfil, nos referimos al conjunto de carpetas que acompañan también al escritorio, al home del usuario, que son la carpeta documentos, descarga, música, imágenes, pues todo ese tipo de carpetas que nos puede interesar igualmente dejarlas vacías. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en la mayoría de los centros educativos en muchos? Pues que la carpeta de descargas se llena de basura que cada uno se descarga y va dejando ahí, en la carpeta documentos lo que va dejando y así igualmente con música y el resto de carpetas. Pues si optamos por ese formato de congelación, pues ocurrirá lo que ya os podéis imaginar. Pues que todos los datos que allí se dejen y que nosotros no hayamos añadido a su perfil de congelación, pues desaparecerán. ¿Cómo optamos por esa congelación? Pues las mismas vías que antes, podemos instalarlo vía el gestor de paquetes de instalación y de instalación o vía etiquetas. Le daríamos a modificar etiquetas y lo marcaríamos. Una vez que lo tengamos, tendremos las mismas utilidades, ¿vale? De gestión de la congelación,
vía explorador de archivos, botón derecho del ratón, y podemos decidir si queremos añadirlo al perfil de congelación o no. Ujú. Muy bien. Y Bueno, importante reseñar que la congelación es en el momento que lo haces. Es decir, que si has creado un directorio congelado, ¿no? Por ejemplo, en el escritorio y lo modificas, esas modificaciones no se tendrán en cuenta. Tienes que volver a congelar ese directorio, ¿no? Es decir, el directorio es una foto en el momento que dices que se congele. muy ¿correcto? bien, muy buena punta a tener en cuenta. Es decir, si creamos una carpeta, ¿vale? Y le llamamos, O la JJ mismo, ¿no? Por ejemplo. o la JJ que tenemos aquí, Eso. ¿vale? Yo modifico el contenido JJ creyendo que está congelado y que me va a mantener el archivo, y ponemos aquí datos Ujú. txt con una serie de datos. Lógicamente eso lo hemos guardado en la carpeta JJ, pero ¿eso se ha guardado en el perfil de congelación? Pues bueno, lo tenemos aquí abierto. Bueno, da la casualidad que hemos eliminado hace un momento la carpeta JJ, ¿no? Pero si lo añadiéramos ahora, para hacerlo, añadimos el escritorio congelado, Ujú. ¿vale? Nos aparece la carpeta JJ ahí con su archivo datos, lógicamente con todo lo que contenga, pero si yo aquí creo ahora otro archivo que se llama datos2.txt Ujú. y le damos a aceptar, lógicamente se ha creado aquí, pero no aquí. Lo que significa, por tanto, que ese elemento, ¿vale? Ese elemento lo perderemos la próxima vez que el ordenador se apague, ¿vale? O lo que es lo mismo, la próxima vez que el equipo se reinicie o se inicie, pues lógicamente ese no lo tendremos disponible. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que volver a congelar esa carpeta, Hacer es una decir, foto, añadirlo. ¿no? Volver a Eso hacer es. como si hiciéramos una foto nueva, ¿no? Eso es. Habría que volver a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Podríamos darle utilidades de congelación, le daríamos a añadir escritorio congelado, y como veis, una vez que le hemos añadido la foto, pues automáticamente nos la añade. Es decir, que habría que hacer este proceso de congelación, nos sirve pues para carpetas cuyo contenido pues es uno concreto, no para ir añadiendo, ¿vale? Diariamente o momentáneamente archivos. Muy bien. Pues nada más. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y quedaría un poco pues también el tema de la web, ¿no? Que ya has comentado que también Eso se podía es. congelar con la web, ¿no? Simplemente, bueno, esto no es realmente una congelación al uso, porque lo que va a hacer es devolveros los navegadores Ujú. al estado inicial, al estado en que se instalaron. Es decir, que simplemente, imaginaos que quisiéramos resetear un navegador web, pues a todos o en muchos centros lo que sucede, ¿qué es? Lo que sucede es pues, que los navegadores empiezan a generar mucha basura o nos aparece publicidad muy dirigida que no queremos que nos siga mostrando. Es decir, que queremos resetearlo, queremos devolverlo a su estado de origen. ¿Qué habría que hacer? Pues una vez que le hemos abierto y demás, imaginaos que aquí ponemos google.com, ya sabéis, esto automáticamente el navegador lo recuerda, ¿vale? Pues lo que podríamos hacer, que es, pues para borrar este historial de búsquedas, las cookies, todo, ¿vale? Todo lo que hagamos, pues simplemente haríamos control, espacio y pondríamos resetear navegadores web. Esta opción nos va a servir para resetear los 3 navegadores clásicos, que son Firefox, Chromium y Google Chrome, ¿vale? Entonces, en el momento que le demos, ya veis que se ha cerrado el navegador y lo ha limpiado completamente. La próxima vez que lo volvamos a abrir, pues todas esas búsquedas, como hemos dicho, y todos esos datos que ha recogido del usuario se han perdido. Claro, esto es muy interesante en ordenadores que hay muchos profesores, ¿no? O muchos estudiantes que hacen el mismo uso y se dejan sesiones abiertas y páginas ahí en el historial, pero sobre todo las sesiones, ¿no? Nos permite un poco que sea más limpio, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Vale? Esto también se podría programar para que cada vez que el ordenador arranque, pues se produjera ese reseteo de los navegadores y devolverlos al estado de fábrica, siempre y cuando, pues, desde el responsable del centro educativo donde está implantado el Vitalinux se nos dirá esa orden. Entonces, a través de MigaFree configuraríamos la orden para que surtiera efecto. Vale. Resetear, reiniciar, regenerar. Eso es. Muy bien. Perfecto. Pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.